Hola, hola, ¿qué tal familia? Dios les bendice. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial. Recuerden que estamos compartiendo nuestras reflexiones, estas meditaciones que nos ayudan, mi hermano. Acuérdate del tema, estamos compartiendo verdades que nos alertan, libertan y proyectan. Entonces ahorita estamos reflexionando en lo que el Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas. Eh, yo te estuve compartiendo que el Señor Jesús concluye con los dos cimientos y en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, él empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, y hoy tenemos un invitado especial, te repito, el pastor Víctor Lagunas, que nos va a compartir también esa segunda enseñanza que comparte el Señor Jesús. La primera, somos bienaventurados, pero la segunda, somos la sal de la tierra. ¿Sale? Entonces les dejo aquí con mi hermano, el pastor Víctor Lagunas. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes, pues es un verdadero placer poder colaborar con esta breve reflexión, meditación, sobre todo que es una parte que me gusta mucho y me ha bendecido últimamente, saber que somos la sal de la tierra. Gloria a Dios. Me impresiona, me impacta que en la actualidad hay incluso una campaña contra la sal, porque se dice que la sal altera la presión, que la sal afecta algún tipo de... Comer mucha sal, mucho yodo, mucha sal puede dañar ciertas partes, ciertos órganos, funcionamientos del cuerpo. Pero realmente Dios no podría decir que somos algo que daña. Y hoy quiero también hacer justicia a este elemento llamado la sal. Muy interesante, digo, no es el objetivo hablar desde un punto médico o de salud, pero vamos a mencionar esta parte que también me parece muy interesante. La sal, a través de los tiempos, ha tenido varios usos y varios beneficios muy provechosos, muy productivos, incluyendo, por cierto, que cuando era tan provechoso y tan productivo este elemento llamado la sal, que cuando pagaban un salario, pues de ahí viene, ¿no? La palabra salario viene de sal, daban una barra de sal. La sal tiene muchos beneficios, no voy a desarrollar todos esos beneficios, pero quiero hablar en especial de uno. Sin embargo, aprovecho para mencionar que era tan benéfico, tan provechoso, que pues se daba entonces esta palabra, se le asignó a un sueldo, el salario, ¿verdad? Porque era muy beneficioso. Para conservar, era un conservador, ¿verdad? Natural, buenísimo. Además era para evitar corrupción, era para conservar la humedad, la hidratación. Los beduinos o habitantes de tierras desiertas siempre llevaban sal, porque la sal resulta que ayuda a conservar la hidratación en el cuerpo. Algunos ganaderos le dan a sus animales, sobre todo en tierras áridas, tierras secas, les dan barras de sal y lo consumen el ganado, y eso le ayuda a conservar la hidratación. La sal es un mineral también que tiene muchas propiedades que son beneficiosas. Hoy día se maneja, por ejemplo, va a parecer comercial, ¿verdad? Campaña negativa contra el agua embotellada. No importa cualquier marca, dice baja en sales. Y eso porque nos han enseñado que la sal es perjudicial para la salud, pero definitivamente no. Es un conductor de electricidad, ¿verdad? Es un hidratador excelente y mantiene tu cuerpo en vigor. Y entonces tiene múltiples beneficios la sal. Entonces, cuando la Biblia nos menciona que somos la sal de este mundo, hay un montón de cosas que podemos nosotros tomar como ejemplos y como situaciones de enseñanza. Pero yo quisiera hablar de esta en particular. La sal era un preventivo de la corrupción.
¿verdad? Cuando algo estaba en un estado de putrefacción, se colocaba sal. Y cuando la Biblia dice que somos la sal de la tierra, de este mundo, ¿verdad? Voy a tomar dos vertientes, dos connotaciones para comentar esto. Y una es que la iglesia, que somos la sal, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, somos el preservador para que esta tierra no se corrompa, para que esta tierra no se pudra. Hay una descomposición social notoria en todas las esferas de la sociedad, y el grado de descomposición habla de la efectividad de la sal, ¿verdad? Que es la iglesia. Si dice la Biblia que si la sal pierde su sabor, y esto es grave, esto es peligroso, ¿verdad? Porque entonces la corrupción va a avanzar y se va a deteriorar, va a venir un caos, una descomposición social notoria, lo cual está sucediendo. Quiere decir que entonces, aún en lo natural que estábamos hablando acerca de los beneficios de la sal, pues nosotros en sí también somos sal, ¿no? Si probáramos nuestro sudor, si probamos incluso la sangre, ¿verdad? Los llamados sueros para hidratar y que se usan para rehidratar el cuerpo y para nutrirlo y levantarlo, pues también son aguas, soluciones salinas, ¿verdad? Entonces la sal es muy beneficiosa. No solamente quiero mencionar, ¿verdad? Decía dos áreas, dos connotaciones. Una es con respecto a nuestra tarea con el mundo, que es preservar la corrupción. Nosotros somos los representantes del Señor en la tierra, y el instrumento que el Espíritu de Dios va a usar para transformar esta tierra. Y no es a bibliazos, no es a regaños, sino haciendo la función natural que Dios nos mandó hacer, ¿verdad? Que somos la sal, entonces la sal tiene propiedades que curan, que prevén la corrupción. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender nuestra identidad correcta en Cristo, entonces vamos a empezar sin que tengamos que ser prohibidores o gente religiosa que se la pasa juzgando a las esferas, a juventud, etcétera, que están pecando. Más bien nosotros debemos demostrar y manifestar lo que somos y la esencia que tenemos. Pero lamentablemente, y esa es la otra parte, que la corrupción no solamente ha afectado a la sociedad en general, sino lamentablemente la sal a veces pierde su sabor. Me refiero a que la iglesia pierde su identidad y pierde su capacidad de funcionar como la tarea y la función que Dios le dio, el diseño que Dios le dio a la iglesia. Esto es tremendo, y no estoy queriendo levantar un juicio y una crítica hacia la iglesia, pero el Señor lo dijo. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, ya no da sabor, ya no tiene los efectos para los cuales fue creada, sino que se vuelve prácticamente un desecho o pavimento, como en algunos lugares. He estado en algunos lugares donde había fábricas o extracción de sal, porque no solamente se extrae del mar, sino también había ese mineral en la tierra. Y prácticamente cuando la sal pierde su esencia, su sabor, su sustancia, la usan de pavimento, la usan como tal, para el suelo, para ser hollada, dice la palabra, ser pisoteada. Y eso sería terrible, porque vemos a través de la iglesia, por ejemplo, en las iglesias de Asia, las 7 iglesias a las que el Señor les habla, las reprende. Solamente a Filadelfia, que le dice: tienes poca fuerza, pero has mantenido tu fidelidad. A todas las demás las reprende, y es impresionante cómo a Pérgamo le habla de la contaminación que ha permitido, les habla de Jezabel, que se dice profetiza, ¿verdad? Enseñando la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, o sea, distintos tipos de doctrinas han penetrado a la iglesia y la han engañado. Llega el momento donde es muy dramático, pero en la escritura lo dice que el mismo trono de Satanás estaba establecido dentro de la iglesia. ¡Wow! Eso me habla de una corrupción, una putrefacción que entra, ¿verdad? Es una guerra
de engaños. Esa es la astucia del enemigo, trayendo engaño, trayendo confusión y trayendo destrucción, ¿verdad? A la verdad, a la enseñanza, o más bien, nada puede amenazar la verdad. Sí. Pero el que no entendamos nosotros no conozcamos esa verdad, que la verdad es una persona y es Cristo. La Biblia dice que no es la verdad la que nos hace libres, sino conocer la verdad nos hace libres. Entonces el diluir este conocimiento de Dios y solamente tener conceptos, tener ideas, tener formas, tener rituales sin vida, y no tener la vida, no tener la verdad, no caminar en ella, entonces hace que la iglesia pierda su identidad y de repente se mezcle y empiece a ser, pues, no sé, una institución, una organización en lugar de un organismo vivo, ¿no? Sí. Es tremendo lo que podemos visualizar y está lamentablemente sucediendo, ¿verdad? Mucha sal perdiendo su sabor, pero pues bienaventurados son los que son sal de esta tierra. Amén. y que vamos a ser el instrumento, la herramienta de Dios para poder curar toda esa corrupción, y a veces pareciera hasta como imposible, ¿no? Si fuera esto un partido de fútbol, parece que el diablo va ganando por goleada. Nos va dando una arrastrada, porque va avanzando esta maldad, pero la corrupción. Sí, pero el Señor sigue sosteniendo que es así como lo hará a través de su iglesia, y debo animarles y concluir mi comentario diciendo: la iglesia no va a terminar ni avergonzada ni perdiendo su sabor. La Biblia dice que la verdadera iglesia, la que el Señor está edificando, la que Él está construyendo, porque Él lo dijo en Mateo 16, ¿verdad? Él edificará su iglesia. Esa iglesia va a terminar como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin cosas semejantes. Así es que la verdadera iglesia, el remanente que Dios tiene reservado, es verdadera sal que no pierde su sabor. Gloria, y creo que todos los que van a ver este video también están de acuerdo que son parte de ese recurso de Dios, y es una hermosa ilustración que nos refleja una verdad espiritual. Así es que ojalá que pueda esto ayudarte y ser útil para tu vida. Muy bien, gloria a Dios, hermano. Bueno, estas verdades nos alertan, nos libertan, porque ahora en Cristo tenemos una identidad y nosotros vamos contra corrupción, ¿verdad? Sí. Vamos a eliminar toda corrupción, porque hoy tenemos identidad. Éramos corruptos, ahora somos incorruptos. Debemos vivir una vida incorruptible, ¿verdad? Como Dios lo dice. Entonces, gloria a Dios, hermano. Yo espero que esta reflexión haya llegado a tu entendimiento y que podamos cumplir con nuestra tarea como hijos de Dios en esta tierra, porque tú y yo somos la sal de este mundo. Bueno, bendiciones, familia. Ahí te dejamos esta reflexión. Esperemos que se haya sido de bendición para tu vida, como lo es para la nuestra. Gracias, pastor. Hombre, un placer. Dios te bendice. Un gusto. Bueno, nos vemos la próxima. Bendiciones. Saludos. Hasta luego.